Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que llevéis un buen puente, el que haya cogido puente y el que no, bueno, pues por lo menos hoy que tenga día de asueto o que haya sido corto el trabajo. Por mi parte, pues aquí estoy. Yo sí he trincado puente, así que estoy relajadito y contento. Como veis, estoy ahora mismo en otro sitio, estoy fuera de casa. Y el sonido a lo mejor es un poco diferente porque aquí no tengo las cosas que tengo en casa, pero bueno, trataremos de apañarnos. Eh, de nuevo, bueno, deciros, este directo va a ser, como he estado explicando en redes sociales a lo largo el día de ayer, creo que fue cuando lo propuse. Anteriormente me propusieron un seguidor del canal y seguidor mío también en redes sociales, me propuso hablar un poco de lo que ha sido o de lo que ha dado de sí la temporada en cuanto al aspecto técnico, sobre todo en cuanto a los monoplazas, ¿no? El desarrollo de los monoplazas, etcétera, y cuál ha sido lo más interesante, ¿no? A nivel técnico. Así que en ese aspecto, pues me pareció muy buena la idea. Ya tenía algo en mente y ya cavilando un poquito, pues pensé en fijarme en los aspectos técnicos más interesantes desde inicio de temporada hasta final de temporada, ¿no? Para explicar un poquito toda la evolución de los coches y sobre todo qué ha sido lo más importante a nivel aerodinámico. También un poquito mecánico, pero sobre todo aerodinámico. Muy buena, Optimis, bienvenido. Y buenas bueno, habéis visto que he puesto que el invitado iba a ser... Que hoy había invitado, pues ahí lo tenéis, al señor Charlie Barzal, ahora ya lo presento. Y nada, pues vamos a comenzar ya este directo que tenemos que comenzarlo ya rápido. Así que voy a pasar ya directamente a presentar al señor director de GPcast y amigo del canal, del programa y amigo personal también, don Charlie Barazal. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, Jero, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues por aquí bien, vamos. Ya como te he dicho antes en privado, pues un poco de viento, que ahora parece que se ha calmado un poquito. Lo agradezco porque tengo la persiana justo al lado y como empieza a dar bandazos, estamos apañados otra vez. Ah, Vamos, percusión. Sí, sí, sí. Ahora ya que nos vayan diciendo por el chat si se nos escucha bien, bajo, alto, ya para cuadrar un poquito, antes ya de comenzar ya con el lío. Y bueno, como siempre hago que se oye bien, vale. Pues muy buena. Motor de GP2 ya está por aquí, alto y claro. Pues perfecto. Iniciamos entonces ya, arrancamos ya, ¿no? Con esto. Y como ya sabéis, siempre me traigo a Charlie. Le meto en estos líos en mi canal, pues básicamente porque así yo me voy enrollando en mis temas, él me para los pies cuando hace falta y sobre todo pues hace las preguntas certeras, que a veces a mí pues se me pasan, o porque tengo claro el concepto o porque creo que a lo mejor puede que no interese tanto, sin embargo, pues eso, ya digo, se me pasa a veces. Entonces me viene muy bien que venga por aquí y me eche y me eche una mano con eso. Así que muy buena, Ecli, bienvenida. Y vamos a pasar ya a la siguiente pantalla entonces, y sin más rollo. Y bueno, he pensado en un principio ir poniendo lo que más me llamó la atención de la presentación de los coches. Es verdad que ya hace de aquello pues, pues prácticamente un año, o casi un año. Pero los aspectos que más me llamaron la atención en su momento, que pueden ser aspectos como por ejemplo en esta imagen, sin ir más lejos, aspectos que luego después ya no se han vuelto a repetir en la temporada, porque bueno, eran caminos ya que no se podían seguir en cuanto a desarrollo. Y por lo tanto, pues la fisonomía de los coches ha ido cambiando a lo largo de la temporada, unos más que otros. Este ejemplo en concreto del Mercedes W14, pues ha sido quizá el coche probablemente que más haya cambiado en toda la temporada. Y como veis, he rodeado con el circulito. La zona más interesante de este coche ha sido precisamente la zona del pontón. Acordaos que empezamos otra vez, al igual que el año pasado, con los famosos micropontones o mini pontones, como queráis llamarlo. Básicamente era un intento de Mercedes de reducir la presencia o el volumen que ocupan esos pontones para poder aprovecharlo mejor, tener más volumen disponible para el aire que viaja alrededor de esos pontones y sobre todo para los canales inferiores poder hacerlo con una geometría algo diferente para poder generar más carga.
El problema es que no podían o no han conseguido manejar bien esos flujos que viajan alrededor del pontón y fue un coche muy problemático y de hecho al final, como visteis, al poco tiempo ya Mercedes presentó su versión ya con unos pontones, podríamos decir más al uso, ¿no? Más tipo Red Bull. Jero, Sí, dime. ¿acertada la decisión o no? Creo que con este reglamento sí. Creo que si el reglamento... es decir, si el reglamento hubiera permitido más virguerías a la hora de hacer la suspensión, por ejemplo, con una suspensión con más elementos de los que se eliminaron al principio, probablemente Mercedes podría haber mantenido ese concepto y haber conseguido mucha carga aerodinámica con ese coche, pero al final el porpoising, las reglas anti-porpoising, etcétera, también le No. afectaron de alguna manera. O sea que este coche necesitaba ir lo más bajo posible. Sí, 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 era Más, muy más que necesario. cualquier otro concepto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Todos necesitan ir muy bajo, pero el Mercedes concretamente era un coche que además, por su naturaleza, ese quitar el pontón, voy a ponerlo otra vez, que como me había pasado a Toro Rosso, perdón, a Alfa Tauri, el tema de este coche es que necesitaba ir realmente siempre en esa altura mínima, porque el sellado del fondo es más difícil, más que el sellado, porque aquí lo del concepto del sellado es un poco sui generis, no es como los fondos de los años anteriores que sí había que sellarlos. Estos fondos no es un sellado en sí, sino de nuevo lo mismo, es intentar evitar que el aire que viaja por arriba, que lleva más presión, contacte con el aire inferior que lleva menos presión, pero aquí se hace de manera diferente, aquí es más un tema de energía lo que se maneja. Y el tema del Mercedes es precisamente deja la rueda trasera muy descubierta. Si la carrocería yo consigo mantenerla un poco más baja, reduzco algo el drag. El problema de este coche es que generaba mucha resistencia aerodinámica por culpa de ese... Parece un contrasentido, ¿no? Un pontón Te más lo iba a decir. pequeño debería de generar menos resistencia, pero el problema que tiene es que como no puedes utilizar bien el efecto Coanda porque no tienes una superficie aerodinámica dedicada a tal uso, entonces el aire hace de la suya y el aire es muy puñetero. Y si no, que se lo digan a Ferrari, sobre todo con los vientos cruzados, que ha tenido muchos problemas este Mira, año también. mira lo que me pasa a mí el efecto cuando en mi cabeza no funciona bien y de la estática del peine, tengo los pelos, me parezco a Einstein, la lástima es que no se me pega nada, joder. Pues el tema fue ese. Al final, con esta normativa se vieron obligados a abandonar ese concepto. No les quedaba más remedio. El tema aquí de Alfa Tauri es que me llama la atención, cuando lo presentaron, me llamó la atención que usara los esquemas de suspensión, que no usara los mismos esquemas de suspensión del RB19, porque yo sé que Toro Rosso, perdón, otra vez con Toro Rosso, Alfa Tauri y Red Bull están, vamos, trabajan, es como Haas y Ferrari, o sea, esto no nadie va a descubrir ahora nada nuevo. Y me sorprendió bastante que no usaran los esquemas, exactamente o que no trataran, ¿no? De usar esa pull rod delantera como usa Red Bull y que ellos se encabezonaran con esa pull rod. El tema de la trasera sí es verdad que estaban usando la del RB18, me pareció algo acertado, pero la trasera no, la delantera no entendí muy bien. Pero bueno, era decisión técnica que al final se demostró que hasta que no consiguieron poner bien a punto la trasera y sobre todo cuadrarla un poco y tal, se ha visto que el Alfa Tauri no era un coche que no andaba y de repente encontraron rendimiento y pudieron hasta en las últimas carreras luchar en la zona de puntos, sobre todo con su Noda, ¿no? Pero, pero ya digo, ha sido... A mí me pareció un poco raro, pero bueno, ya está. Ellos son los técnicos, ellos son los que deciden. Y esta imagen me gustó por eso, por las parrillas Kiel, que siempre que puedo, vamos, me gusta observarlas. Básicamente se utilizan para generar un mapa de presiones en una zona en concreto, en una superficie en concreto. En este caso, lo que quieren observar es si funciona bien eh, toda la derivación de flujo desde el ala delantera antes de llegar a los pontones. Porque las ruedas delanteras, siempre lo digo, son generadores de aire sucio bestial, generan muchísima resistencia aerodinámica
Y entonces hay que comprobar que efectivamente el flujo va por donde tú quieres y no por donde le da la gana. Que el aire es muy puñetero para esas cosas y suele irse a donde le da la gana. O sea, ahí lo que se mide es si el flujo que tú quieres que llegue al pontón en cierto ángulo, no sé si velocidad, En este caso es velocidad lo que se mide, sí, porque velocidad solo. son pequeñas pitot y luego ya eso se traduce a presiones. Ahí se hace un mapa de Claro, presiones y ya se observa. pero con esas presiones sabes por dónde va el flujo del aire, Sí, claro. sí, sí, totalmente. Vale. Sí, sobre todo, tened en cuenta una cosa. Al aerodinamicista lo que le interesa es que el aire vaya lo más energizado posible a las zonas donde a él le interesan, que son el lateral del pontón, la parte superior del suelo y más que la parte superior del suelo diría que todo el borde ese donde se hace la excavación del pontón y sobre todo la parte inferior del suelo, lo que es lo que no vemos, toda la cara interna donde van los canales, que ahí sí te interesa que el flujo tenga la mayor energía posible. Energía cinética me refiero. ¿Y eso qué significa? Pues que la presión va a ser muy baja. Si la presión es muy alta, es un aire que está parado, que está bastante frenado, y ese aire no me interesa. Eso es lo que se le denomina generalmente aire sucio, aparte de que es turbulento, ¿no? De que puede ser turbulento, más turbulento o menos turbulento, pero un aire con alta presión no te interesa en ciertas zonas, te interesa en otras, te interesa en la parte superior de la sala, en lo que es el intrados del perfil alar, ahí sí te interesa que haya alta presión, pero detrás de la rueda, por ejemplo, te interesa que esa alta presión quitarla de en medio, mandarla fuera. Ahora después lo veremos en otras fotos, que es bastante interesante. Del Alfa, destacar, ya que lo he puesto, me gustó bastante en la pretemporada. Era un coche que prometía, lo único que yo le veía es que era muy mazacote. Cuando digo mazacote me refiero a... el diseño parecía muy hecho para generar carga y que luego después empezarían a intentar reducir la resistencia aerodinámica. No consiguieron hacer que el coche funcionara bien prácticamente en todo el año. Y es una pena porque creo que era un diseño que a mí personalmente me gustaba bastante por la idea y el concepto, pero no consiguieron optimizarlo lo suficiente. Creo que, bueno, no sé si porque no, no pudieron echar marcha atrás con el concepto porque ya se le había hecho tarde, o porque realmente ha servido más como banco de pruebas para Ferrari o algo así. No sé qué pensar, pero, pero bueno, una Pues pena, la verdad. se le acaba el banco de pruebas, ¿no? Sí, sí, no sé, ya digo que personalmente No, da igual dejar de ser Alfa Romeo. también puede ser, como además Audi ya no va, Por eso posiblemente se dejaron llevar, porque se realmente habla de posible patrocinio en Haas de Alfa Romeo. bueno, vamos a verlo, a ver. Pues paso al siguiente coche. Bueno, este coche me llamó la atención en pretemporada, lo he señalado y lo que lo llamó la atención a la mayoría de la gente. Me llamaron la atención algunas otras cosas, pero en realidad tampoco son significativas, ¿no? Realmente lo que llamaba mucho la atención era ese canal que ya estrenó Alpine el año anterior, pero Aston Martin lo llevó a otro nivel. Aston Martin bajó muchísimo, lo hizo muy profundo, cosa que es muy buena para generar una expansión del aire en esa zona bastante interesante, que lo que hacía era que el aire caliente que sale por la rejilla se vaya hacia arriba y que el aire que te llegue a la zona del wing wing y a la zona alta del difusor sea, esto es teórico, no todo, luego ya hemos visto que el Aston Martin ha sufrido, ¿no? En ciertas fases de la temporada, pero la teoría decía que iba a llevar mucho caudal de aire a esa zona del wing wing y de la parte superior del difusor, y eso iba a ser muy, muy provechoso y muy bueno para generar mucha carga aerodinámica. De hecho, este coche al principio ya vimos que generaba mucha resistencia, pero lo compensaba con una buena carga, un buen equilibrio aerodinámico en cuanto a carga aerodinámica y un desgaste de gomas muy controlado hasta que, bueno, vinieron los problemas después del año, pero realmente era un diseño base bastante bueno. Ya digo, quizá le faltaba optimización y sobre todo creo que al final, a lo largo del año, el problema que han tenido es
toda la cantidad de nuevos técnicos que vinieron, sobre todo procedentes de Red Bull, el intentar con un motor, con una unidad de potencia, perdón, que no es la Honda, un coche que está preparado para albergar una unidad de potencia Mercedes, hacerlo trabajar como si fuera un Red Bull o lo más parecido a Red Bull. Entonces es muy difícil cuadrar todo eso. Y aparte, lo que hemos dicho a lo largo de todo el año, ¿no? La nueva sede, estreno de la nueva sede, traslado de todo el material, etcétera, construcción de un nuevo túnel de viento que hasta 2024 no estará disponible, hasta bien entrado 2024. Yo creo que a lo mejor hasta el segundo semestre no se podrá empezar a trabajar con él. Y, y muchas cosas nuevas, ¿no? Y luego aparte, bueno, el cambio de carcasas de Pirelli a mitad de temporada, normativas técnicas aparte, o sea, al final se le juntaron todas las cosas y creo que eso también complicó un poco la evolución del coche. Aparte de lo que hemos dicho otras veces, de que se encontraron con un coche que era más brillante en cuanto a generación de carga aerodinámica de lo que ellos mismos habían calculado. Y eso suele ser malo porque no sabes por dónde evolucionar luego el coche si no sabes exactamente qué es lo que te está dando esa ventaja. Así que, por lo demás, me pareció un coche bonito. El color verde, la verdad, a mí personalmente me gustó. Pero ya digo, sobre todo me llamó la atención porque es que era una profundidad enorme de ese canal, cosa que hizo que el coche al principio fuera realmente muy muy bueno en cuanto a la carga aerodinámica que generaba. El Jero, Ferrari... Sí, ¿tienes las...? No, o sea, vas a pasar un poco por todos y luego vamos a ir viendo modificaciones. sí, primero quería Vale, pasar un poco la presentación, lo que más me llamó la vale, vale. atención, y luego porque, por ejemplo, de Ferrari me llamó la atención que volvieron a apostar por las bañeras al De las principio, ya primeras. vimos que luego después Ferrari tuvo que dar marcha atrás en el concepto. Y te vuelvo a preguntar, ¿buena decisión o no? En el caso de Ferrari no estoy tan seguro de que la decisión haya sido la correcta. Yo creo que Ferrari, como siempre, tiene esa necesidad imperiosa de resultados inmediatos y le falta esa paciencia. Me pasa a lo mejor haciendo un símil un poco chusco con el mundo del fútbol, ¿no? El Real Madrid, el Barcelona, equipos fuertes no se pueden permitir un año malo, porque bueno, la gente se echa encima, etcétera. Y Ferrari pasa exactamente igual. Yo creo que al final viven en una en una presión constante, ¿no? En ese sentido. Y creo que a mi modo de ver, no es la manera correcta de intentar atacar un mundial de Fórmula 1. De hecho, el año pasado, eh, si pensamos fríamente, a Red Bull le pusieron las cosas muy difíciles, salvo porque ni la fiabilidad ni la estrategia funcionaban. Entonces, claro, por muy bueno que sea tu coche, si luego en la estrategia, en los cambios de boxes, en los cambios de ruedas, etcétera, siempre metes la pata, al final tu rival te gana. Da igual. Pero este coche, yo creo que enseguida han tirado la toalla con el tema de las bañeras. No sé, es mi opinión personal. Ya digo que ellos también tienen más datos, ellos también saben más cosas de las que yo puedo saber y efectivamente si han decidido al final tomar un camino más Red Bull, pues supongo que ellos lo habrán valorado, imagino. Pero ya digo que a mí este concepto sí me... Al contrario que lo de Mercedes, con esta normativa yo creo que este concepto se podría haber seguido explotando. Lo que no sé es, que puede ser también el problema, es que la unidad de potencia aquí estuviera un poco condicionada por este diseño y que al final hayan tenido que tomar un camino más de Red Bull, ¿no? Para poder expulsar aire caliente de una manera más sencilla. Pero bueno, y aquí he señalado el monopilón que dio mucho por saco en los test de pretemporada. Es A ver, fácil entender que ocurriera porque los equipos siempre tratan de reducir la masa de los elementos que van por la parte superior al mínimo imprescindible. Y claro, si tú haces un pilón muy fino en un elemento tan grande como es una ala trasera, no eh, aguanta, ¿no? efectivamente hay mucho pandeo lateral que se llama. Y entonces las vibraciones y demás pues pueden hacer que el pilón no funcione correctamente y el ala trasera deforme demasiado, deflecte demasiado. Particularmente luego lo fueron solucionando, pero
que la gente no piense que por llevar uno o dos hay una diferencia brutal, porque si os fijáis realmente al final, a lo largo de la temporada, depende del circuito, van poniendo uno o dos, depende de lo que les interese. Hay circuitos como Silverstone, como Montmeló, que es recomendable poner dos pilones con forma de cuello de cisne, y hay circuitos que, por cierto, la forma de cuello de cisne no se inventó en Fórmula 1, se sacó del DTM y de otras competiciones de ese tipo, que es donde empezaron a usar ese tipo de pilón para sujetar el ala trasera. Y los ingenieros de Fórmula 1 copiaron la idea porque vieron que era muy eficiente aerodinámicamente. Les venía muy bien. Así que, ya digo, dos o uno depende del circuito. Al final, en pretemporada se fijaron mucho porque llamó mucho la atención ese movimiento del pilón. La gente enseguida se tiró a degüello a por eso, pero en realidad la ventaja que puede dar el usar solo uno o usar dos no es significativa. No es una cosa que diga, buah, es que con esto voy a ganar el mundial y con lo otro no. No, eso no es así. De McLaren, pues me gustó que al principio siguieran apostando por el concepto de coche del año anterior. El tema de la pool delantera, que siguieran apostando por él, pero de nuevo volvieron a pecar, o no sé si fue un error no forzado a lo mejor. El tema es que tuvieron que estabilizar toda la zona delantera. Aquí he señalado las tomas de freno delanteras que al final tuvieron que volver a cambiarlas. Y quizá les faltaba el organizar un poco mejor toda esta zona delantera para que el resto del coche, que sí tenía muy buena pinta, pudiera trabajar correctamente. Y os he señalado un poco, he querido señalar, los vórtices, cómo trabajan en ciertos puntos clave. Uno es la parte interior de la rueda, donde está toda esa cubierta de fibra de carbono que exige la FIA. Bueno, pues ahí se coloca un generador de vórtices que estáis viendo ahí dibujado en la rueda delantera izquierda, según la foto. Veis ese vórtice que se genera, que va desde esa parte hacia afuera. Ese vórtice se mueve hacia afuera, como envolviendo la rueda por detrás. Y el otro vórtice, la otra vorticidad, se genera en la punta del end plate, pero no lo he dibujado, y en esa especie de perfil aerodinámico que se pone en el lateral del end plate, que también hace la misma función. Lo que quieres es que ese vórtice se pegue lo más posible al lateral de la rueda y saque el flujo de aire sucio, caliente, que es un aire con presión y muy parado, que quieres sacar fuera. Y por eso he dibujado esas flechitas rojas, porque aquí en esta imagen, con el humo que está dejando la rueda, se ve perfectamente que ese humo no se mete debajo del coche, sino que hay algo, ¿no? Yo lo he dibujado, pero si lo viéramos simplemente la foto, no se vería. Simplemente te da la sensación de que hay algo que está empujando ese humo hacia afuera, que no lo deja entrar en la parte inferior del coche. Lo lógico sería que el humo fuera dibujando todo el coche, y sin embargo lo está expulsando hacia afuera, hacia la derecha de la Y imagen. generando Pues aire sucio. exacto, porque todo esto El es coche aire sucio. Aire muy parado, aire con presión alta, que no quieres que se introduzca debajo del coche. Al contrario, tú lo que quieres es sacar todo ese aire fuera. Y he señalado también la pull rod trasera, por el tema de que una pull rod trasera te permite utilizar o levantar más ese difusor y aprovechar mejor el canal y tener un poquito más de área para que pase el flujo. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo. Pull rod o push rod, a efectos mecánicos prácticamente la diferencia es mínima. Y a efectos aerodinámicos en estos coches tampoco significa algo que te vaya a dar décimas de segundo. No es tan importante. Lo importante es que siempre la tengas bien puesta a punto, que el coche mantenga una buena altura. Eso sí es importante. Y eso ya da igual que el esquema sea push rod o pull rod. Y ahora ya voy pasando. Estas imágenes, por cierto, cedidas por el amigo Xavi Gázquez, lo podéis seguir en Twitter. Y aquí de nuevo vuelvo a dibujar el vórtice de ese perfilito que se le coloca en el lateral al end plate, que ese vórtice está hecho, es profeso para, mejor dicho, la pieza se coloca para que genere vorticidad y que ese vórtice limpie el aire caliente que sale de los frenos delanteros. Cuando un coche frena, sabéis que se genera mucho calor, y que por la llanta, todo ese tapacubos tiene una serie de agujeros por los que sale ese calor. Ese calor es aire caliente parado que no quieres tener ahí, y por lo tanto utiliza ese vórtice para que te lo eche fuera. Lo mismo que una escoba.
Y aquí os he dibujado, bueno, os he puesto como es un ala delantera. La FIA permitía alas delanteras de 3 elementos o de 4. En los equipos directamente utilizan todos 4 elementos. Por una razón muy sencilla, porque cuantos más elementos tengas, más eficiente va a ser. No tienes que usar cuerdas enormes para obtener el mismo rendimiento que si tienes menos elementos. El plano principal, si es un plano más grande, como estáis viendo, tiene una cuerda bastante más larga, y de hecho es el plano más adelantado precisamente porque te interesa generar más carga cuanto más adelante del coche mejor, para poder asentar mejor las ruedas. Y luego tienes los flaps superiores, que aparte de generar carga, estos flaps, que el flap número 2, el 3 y el 4, sobre todo lo que hacen es manejar muy bien el flujo aerodinámico delantero para que esquive la rueda delantera y para que la parte interior, en la parte que pasa por la zona de las suspensiones delanteras, de los brazos de suspensión, etcétera, el aire vaya por donde debe de ir. Y cuando digo por donde debe de ir es que vaya lo más pegado al morro del coche y que vaya dibujando la línea del morro del coche para que vaya hacia la zona del pontón y a la parte inferior de la quilla. Estos flaps son súper importantes y son quizá son los elementos más importantes de una ala delantera para poder llevar esos flujos a donde realmente se necesita. El endplate se parte, como hemos visto muchas veces, ¿no? Y se quedan los flaps, estos flaps se quedan un poco al aire, ¿no? ¿Qué ocurre? El ala delantera se vuelve más... ya no tengo este vórtice, por ejemplo, ya no puedo usar el vórtice de arriba, del pico del endplate, y el ala delantera se vuelve un poquito, digamos, inestable, más que inestable, ineficiente. Pero no es ningún problema para generar carga. Mientras los flaps estén todos y el plano principal no esté tocado, no hay ningún problema. El ala delantera seguirá generando carga, prácticamente la misma o muy parecida, y el coche seguirá teniendo un comportamiento parecido. Lo único que a lo mejor hay un poco más de desgaste de neumático, o hay un poco más de calentamiento de freno, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada que no sea manejable, ¿no? Por un piloto. Ya lo hemos visto además en más de un gran premio que se ha roto un endplate y el piloto ha seguido, ¿no? Salvo que el ala estuviera muy tocada, muy rota. Y más detalles de aquí, pues os he señalado con el rectángulo ese hueco que se forma entre el flap y el endplate. Ese hueco es muy interesante porque ayuda a aliviar un poco el exceso de presión que se produce en el encuentro entre los flaps y el endplate por la parte interior. Ese exceso de presión hace que el ala se vuelva ineficiente, se genere resistencia aerodinámica. Si yo coloco los flaps como están aquí en la imagen, dejo ese hueco, se alivia la presión y el ala reduce mucho la resistencia aerodinámica, y la pérdida de carga que tengo es tan sumamente pequeña que me merece mucho la pena. No, me merece más la pena hacerlo así que haciéndolo todo como si fuera un elemento. Y para que la FIA no me ilegalice el ala, utilizo esas piezas de aluminio que hacen que la curvatura, veis que tiene como una patilla, no sé si lo veis, por aquí por la zona del rectángulo, lo que pasa es que como tengo ahí ya la imagen bastante puesta, cosas puestas, pero esas piezas de aluminio que además de rigidizar, hacen que se conserve la curvatura y que sea solo una sola curvatura, que es lo que exige la FIA para que el ala sea legal. Entonces, bueno, pues los equipos juegan con eso y así aprovechan y dejan ese huequito, ya digo, para poder aliviar presión en esa zona inferior y que no haya una diferencia de presión muy alta entre la parte interior y la parte exterior y que no genere mucha resistencia. Aquí en el Alpine os he dibujado el lateral, cómo funciona un lateral, a grosso modo, los flujos aerodinámicos se mueven de una manera más compleja que lo que he dibujado yo aquí, pero para hacerse una idea. El flujo azul, aire que yo quiero usar, flujo caliente o las flechas rojas son aire caliente, que es lo que quiero expulsar. El aire caliente siempre quiero expulsarlo hacia arriba y hacia los lados. Quiero sacarlo fuera del vehículo. ¿Y cómo lo hago? Pues para eso utilizo esos canales y esa forma del pontón esa forma del pontón tipo Red Bull o tipo Alpine o tipo como queráis llamarlo, porque realmente estos pontones llevan ya usándose muchos años, aunque ahora se haya evolucionado mucho el diseño por el tema del efecto suelo. Y lo que hacemos es que llevamos aire más denso y frío por esos canales para que baje a la zona inferior y pase hacia la zona superior del difusor y el wing wing, y el aire caliente se vea obligado, porque ya hay una masa de aire frío que está ocupando un volumen con una energía superior,
porque para eso me encargo de que tenga vorticidad con esos generadores de vórtices que coloco en la parte delantera del pontón, pues esos generadores de vórtices lo que hacen es energizar mi flujo, formarme aquí una capa de aire, la cual va a impedir que el aire caliente pueda bajar por esta zona, y entonces el aire caliente se ve obligado a levantarse y a ir a otras zonas, para que no llegue al Big Wing y a toda esa zona. Repito, esto es teoría, es decir, luego en la práctica las cosas se complican un poquito más. Todas esas líneas amarillas que os he marcado son líneas de superficie que van marcando diferentes volúmenes del pontón por donde el aire quiero que vaya dibujando. Y esas flechas que están curvadas debajo del pontón pues son los flujos que se van derramando. Entendedme para que más o menos para que nos entendamos, ¿no? Es como cuando se derrama agua, ¿no? En un plano inclinado, pues toda esa agua se derrama. Ese es aire que quiero que vaya hacia abajo y hacia los lados, y quiero sacarlo de la parte inferior del pontón, porque no quiero que se me mezcle con el aire que viaja alrededor del pontón, para que luego a la rueda trasera no le llegue mucho aire y tratar de reducir un poco la resistencia aerodinámica que genera esa rueda trasera. Hay también más detalles luego en los fondos que ahora los veremos más adelante. Todas las imágenes vais a ver que hay algunas que tienen la marca de agua, otras no. Lo digo para que lo sepáis, de Xavi Gázquez, como he dicho antes, y me he apoyado en ellas porque son bastante interesantes. Y bueno, y porque lo conozco y, y las puedo usar sin ningún problema. Aquí esta imagen es muy esclarecedora de ciertas cosas. Mirad en la parte superior donde he señalado con la línea discontinua aquí en el Ferrari, veis que hay reverberación del calor, ¿no? De todo ese aire caliente que está generando el monoplaza. Como la parte superior se ve toda esa línea de toda esa superficie de calor, de aire caliente que está saliendo hacia arriba, que es lo que yo quiero hacer con el aire caliente en un coche. Yo no quiero que el aire caliente viaje al Big Wing o vaya incluso a toda esta zona de toda ese área que hay entre el Big Wing y el ala trasera, porque es un aire que tiene tiene más presión, y tiene además, sobre todo, el problema que tiene el aire caliente es que es un aire que tiene poca energía cinética, es un aire muy parado. Entonces yo lo que quiero es ese aire sacarlo hacia arriba y quitarlo del coche todo lo que pueda. Ese es uno de los secretos de Red Bull. Red Bull se la apaña muy bien para mandar todo ese aire caliente lo más lejos posible. Y cuanto más lejos mande ese aire caliente, más carga aerodinámica va a generar. Eso siempre va a ser así. Entonces, en ese sentido, pues todos los equipos, absolutamente todos, tratan de hacerlo pues para echar todo ese aire fuera. Y he señalado las piezas que se colocan también en las ruedas traseras. Esos son piezas que la FIA ya tenía previstas en el reglamento técnico en 2022, y que prácticamente en todos los equipos son iguales porque es una pieza estándar, y lo que hace es generar esa vorticidad que os he señalado ahí para que el aire salga, el aire sucio que genera la rueda en la parte interior se energice y salga hacia afuera y hacia arriba también. Es una manera de quitarlo del difusor y ayudar también a que el difusor pueda sacar el aire de una manera más sencilla, que no haya estorbos en la parte trasera del difusor, que sería pernicioso porque al final reduciría el caudal de aire que viaja por la parte inferior del coche y no tendríamos un problema, dejaría de generar carga. Entonces, ese flujo de aire sucio que genera la rueda trasera no te interesa que interactúe con el flujo que viaja por el difusor. ¿Y cómo lo evitas? Pues con esa pieza. Antiguamente se hacía de otra manera, pero bueno. Esto es un detalle de Mercedes que me ha encantado. No me había fijado este tiempo atrás, o si me fijé no lo recuerdo, pero mantenemos la curvatura como, de nuevo, con el truquito de la pieza de aluminio. Mantenemos una curvatura continua, o más o menos una curvatura continua. Entonces la FIA no me lo ilegaliza porque es más o menos aproximadamente. No recuerdo cuánto radio de acuerdo había que poner, pero en la normativa está muy bien especificado. Y genero aquí un agujerito, un agujero por el que se introduce aire. ¿Por qué me interesa introducir aire por este agujerito? Por una razón parecida a la que os he dicho con el endplate delantero. Porque en esta zona, toda la zona exterior, ¿no?, del ala trasera, sobre todo en el plano principal, se van a generar altas presiones, que me van a generar mucha resistencia aerodinámica. Si yo saco parte de ese aire de alguna manera, me la apaño para sacarlo fuera, estoy reduciendo resistencia aerodinámica.
¿Estoy reduciendo un poco la carga del ala trasera? Sí, pero es que me beneficia mucho más toda la reducción de resistencia que la poca pérdida de carga que voy a tener. Y luego ese vórtice que se genera en el flap superior es el vórtice que se genera en todos, ¿eh? Lo único que ocurre es que cada equipo diseña la curvatura de ese flap superior de una manera diferente, pues porque le interesa que el vórtice sea más potente, o le interesa que el vórtice sea más pequeñito, o que el vórtice tenga cierta inclinación, etcétera, etcétera. Ya depende de las ideas que tenga cada equipo. Y por lo demás, pues sí, al principio se suponía que la normativa tenías que unir el endplate. ¿Veis donde pone Snapdragon? Veis que ahí está la abertura, justo ahí en esa zona, con el flap superior. No recuerdo qué equipo fue el primero que abrió la veda. No sé si fue Mercedes o Aston Martin, no lo recuerdo ahora. Pero el caso es que como aquí divide, dice, ostras, ya no hay la curvatura, ¿no? Aquí hay un hueco. Bueno, pues pongo esa pieza de aluminio y ya tengo la curvatura. Como están unidos, se supone que es una sola Es pieza. solo uno, ¿no? Exacto. Como la normativa está... Es lo que no sé si lo hablábamos el otro día, ¿no? En GPK. Una normativa de más de 194 páginas, pero que todavía, a pesar de todo, es imposible regularlo todo. Porque son tantas cosas las que hay que regular en un coche que es imposible que tú lo regules todo. Y por último, una curiosidad, porque a veces me preguntáis, esos puntos amarillos que veis, en otros coches son rojos, etcétera, depende del color del ala trasera. Son los puntos, los Danton Point que se llaman. Y son los puntos de referencia que se usan para medir la flexibilidad de las alas también, por los propios equipos. Y la FIA luego pide esas filmaciones para ver que el ala está trabajando correctamente, que no flecta en dinámico más de lo que debería. Aquí un difusor, en este caso concreto es el del McLaren, del MCL 3036. Este difusor, todos son más o menos iguales, eso ya os digo, la mayoría, porque esta normativa de efecto suelo, al contrario que la antigua normativa de fondo plano, hace que las geometrías que se manejan, a pesar de lo que se piense, son mucho más complejas en la zona donde he señalado con el circulito pequeño, que es la zona del Venturi, y la primera expansión que se hace al flujo de aire, que en el difusor. El difusor propiamente dicho es una pieza bastante más sencilla que los antiguos difusores que se usaban antes, porque con esta norma, como tienes mucho más caudal de aire disponible con mucha energía, no necesitas usar geometrías muy complejas ni nada parecido para poder conseguir un efecto bueno. Luego, bueno, hay difusores mejor optimizados que otros. Y sobre todo hay un detalle que llama la atención en los suelos y sobre todo los difusores. Y es que dependiendo de la unidad de potencia que use cada coche, varía mucho la geometría interna del difusor, lo que es la zona de ese bulbo que veis en mitad, que es donde está situada la caja de cambio, y toda la estructura de formación trasera, dependiendo de la unidad de potencia que se use. La caja de cambios también ocupa un poquito más de volumen o un poquito menos, y entonces puedes aprovechar para hacer más grande la expansión o menor. Pero, Jero, ¿por qué no ponen las pletinas como antaño y aceleran aún más el flujo a la salida de los dos túneles? Lo ¿O primero porque de, está prohibido? sí, lo primero de todo es que la normativa no contempla, o sea, no se pueden usar, eso para empezar. Y lo segundo es que en este caso, con un coche de efecto suelo, lo que te interesa es tener los menores estorbos posibles. Por el tema de que no quieres que el flujo aerodinámico se formen lo que se llaman puntos de remanso. Esos puntos de remanso hacen que el aire genere resistencia, se frene y entonces también te impida manejarte con mayor caudal de aire. Lo más importante en un coche de efecto suelo es cuanta mayor masa de aire seas capaz de introducir en el interior en la parte inferior del vehículo y más velocidad le imprimas, mayor potencia aerodinámica va a tener. Entonces, para conseguir eso necesitas un diseño muy limpio y con una expansión de flujo, porque desde la zona que he señalado con el circulito pequeño, que es el Venturi, el primer Venturi, se hace una primera expansión del aire y luego hay una segunda expansión por delante del eje trasero,
que es bastante más bruta todavía. Entonces, Pero si nosotros... eso no Dime, ralentiza el flujo del aire ¿el qué? en la expansión. Sí, efectivamente. Esa primera expansión lo que hace es frenar un poco el flujo y lo que hace también es provocar, digamos que parte del problema del porpoising venía por ahí, o sea, por esa Por la primera expansión. expansión. Exacto, Ah, por esa primera expansión. pero Y lo que luego por las rigideces no, que tienen las suspensiones. Luego, la teoría, pero un momento, la teoría, digamos, más básica es sí, a más comprimo el aire, sí, sí, más rápido viaja. claro, A más rápido viaja, más diferencia de presión se crea. exacto. Con lo cual, si el Venturi se fuera estrechando hasta el final, el aire volaría a velocidades supersónicas casi. Claro, lo único que ocurre es que tendrías muchísima potencia aerodinámica en la parte delantera del suelo y el aire no saldría de manera natural por el difusor porque como tiene tanta velocidad resulta que se encontraría con un aire con mucha presión en la parte trasera del monoplaza que impediría que ese aire saliera. Se formaría un punto de bloqueo en el interior del suelo Y despegaría casi. y entonces directamente el suelo dejaría de funcionar. En el Ya, caso más extremo, como estos suelos tampoco están sellados de esa manera, al final el aire saldría por los vale. lados. O sea, no habría. A ver, no habría ese problema. Pero en un caso extremo, imaginemos que estos coches usaran faldillas, las famosas faldillas que se usaban en los 70 y en los 80, pues podría formarse un punto de bloqueo y entonces dejar de funcionar directamente el suelo. Pero ¿cómo el aire con esa presión que lleva y esa velocidad no sería capaz de salir? Por una cuestión de que el aire que está en la parte trasera de un monoplaza es un aire muy turbulento y un aire muy parado, muy, muy parado. Entonces, el difusor, la función del difusor, que es lo que a la gente muchas veces le cuesta mucho trabajo entender, porque claro, es como toda la intuición que tú has usado durante toda tu vida con respecto a otros fluidos, resulta que ahora aquí es todo antiintuitivo. El tema es que el difusor funciona siempre aumentando la presión de un fluido. Un difusor aumenta y frena ese fluido. El difusor lo que hace es ordenar. Digamos que esas partículas vienen con muchísima velocidad y un poco desordenadas. Y el difusor lo que hace es ordenar un poco ese flujo y sacarlo hacia arriba y hacia los lados, en el caso de un monoplaza. ¿Y por qué tengo que ganar presión? Lo vuelvo a repetir, porque es la misma razón por la que no quiero que el aire que viaja por la parte superior del monoplaza contacte con el aire que viaja por la parte inferior. Porque aunque el aire que viaja por la parte inferior tiene mucha energía cinética, tiene muy baja presión, si ese aire contacta con ese aire que tiene presión, contacta en la parte del Venturi con el aire que viaja por debajo, me lo frena. Me lo frena mucho. Y volvemos a tener ese punto de bloqueo. Entonces, en el caso del difusor, concretamente del trabajo del difusor, lo que hace es que tenemos que ganar presión, ganamos altura, y el aire entonces contacta de una manera mucho más suave y mejor con el aire que está detrás del monoplaza y rellena ese aire con presión, sí, de manera natural va a rellenar los huecos de vacío que va a dejar el monoplaza a su paso. A ver cómo lo explico. El rebufo, ¿no? El famoso rebufo. El famoso rebufo se genera porque el monoplaza ocupa un volumen que cuando el monoplaza llega a un punto, a un punto determinado, ha desplazado un montón de aire hacia afuera, ¿no? Y ese aire ahora no ocupa ese volumen, sino que lo ocupa el monoplaza. Una vez que el monoplaza ha pasado ese punto, ahora el aire tiene que volver a rellenar todos esos huecos. Entonces, si yo quiero que el aire que viaja por la parte inferior de mi monoplaza salga de manera natural y no tenga problemas a la hora de salir, no puedo sacar un aire con mucha velocidad. Tengo que sacar más bien un aire bastante más parado para que ese aire de manera natural rellene los huecos de presión y no tenga problemas a la hora de salir del difusor. Porque si no, lo que pasaría, ya digo, repito, es que se formaría un bloqueo a la salida del difusor y no se podría sacar ese aire de la parte inferior del monoplaza o no saldría con la misma eficacia con la que sale. O sea, con estos dos túneles, cuando el aire ya llega a la parte de atrás, ya ha hecho su trabajo. Exacto. Lo que yo quiero es tener el Venturi en la parte delantera, que es lo que realmente me interesa, y ya compensaré esa generación de succión que hago en la parte delantera, la tengo que compensar con el ala trasera, con el Wing Wing y con el trabajo del difusor, con los tres. Que es lo que Red Bull hace mejor que nadie.
Red Bull se la apaña mejor que nadie para sacar más caudal por ese difusor que nadie. Red Bull no genera tanta carga con el ala trasera, no compensa de esa manera, compensa con el difusor. Al contrario que hacen otros equipos, Mercedes, Aston Martin, etcétera, que lo que hacen es utilizar alas traseras un poco más grandes y compensar en parte esa pérdida de rendimiento que tienes en el fondo, porque al final la vas a tener. No, necesitas expandir esos gases indefectiblemente, porque esos gases, perdón, no, ese aire, porque realmente es totalmente necesario para que el aire luego pueda salir de manera natural y rellenar esa falta de presión que va a haber en la parte trasera del monoplaza. Si no, ese aire no va a salir de la parte baja. Va a salir por la parte inferior, va a salir muy mal, va a ser un desastre, o sea, aerodinámico completo. Y así es como siempre ha funcionado un difusor de la misma manera, siempre. El difusor lo que hace es que el aire gane presión. Siempre se busca que gane presión para que el aire salga de una manera más natural, más sencilla. Yo sé que al principio cuesta un poco de trabajo, cuesta trabajo entenderlo porque, claro, siempre se habla del principio de Bernoulli, se habla del efecto Venturi, tanto con fondos planos como ahora con estos fondos de efecto suelo. Pero en realidad al final lo que tú quieres es que en la última parte del suelo lo que quieres es que el aire gane de nuevo presión para que el aire salga como debe de salir. Donde sí te interesa, esto sí lo tengo que decir, donde sí te interesa que el aire sea rápido es en la zona interior, donde tiene que dibujar ese contorno de la caja de cambios y tiene que salir hacia esa especie de quilla, ¿no? Y la zona de la estructura de absorción de impactos trasera, ¿no? Donde está la luz roja. Ahí sí te interesa que el aire viaje con el menor rozamiento posible. Y claro, ¿cómo lo has hecho? Pues porque todo el canal interior, todo el canal inferior, y lo que realmente interesa es ver cómo los equipos trabajan cierta vorticidad en la parte inferior del coche con unas formas como escalonadas para que en esas superficies interiores el aire sí viaje rápido. Pero es solo la capa de aire, esa capa límite que está en la parte interior que no quieres que se rompa y que quieres sacarla. ¿Y cómo la sacas? De una manera más sencilla, pues generando vorticidad. Utiliza un aire turbulento controlado para que gane velocidad y para sacarlo. Pero es esa capa límite, estamos hablando de una capa muy delgada, de muy pocos milímetros de espesor, que sí quieres sacarlo rápido. Precisamente además esa capa te va a ayudar a que el otro aire viaje muy parecido a un río. No sé, habéis visto cómo viajan las corrientes en un río. Cuando tú te fijas, la zona interior del río y la zona exterior, donde va en la orilla, no van a la misma velocidad, no suelen ir a la misma velocidad. Pues aquí lo que quieres es algo muy parecido. El aleroncito, como me están preguntando por el chat, ese aleroncito que sacó Aston Martin en la parte trasera, el objetivo era precisamente ese, que el aire no se quede adherido, que la capa límite, mejor dicho, no se rompa en esa zona, y entonces ayuda un poco a seguir liberando aire y sacando aire hacia arriba, energizar un poco y ayudar a que el resto del aire que tiene más presión también lo tenga más fácil. Pero es una ganancia, de nuevo volvemos a lo mismo, una ganancia muy pequeña, local, una ganancia local, pero tampoco nada extraordinario. Aquí en el ala delantera del Ferrari os he señalado los brackets. Esos son los brackets, que son, como veis, son unas piezas rígidas que lo que hacen es, bueno, su función es rigidizar los flaps y el conjunto con el plano principal, pues para que tampoco flecten más de la cuenta, aunque bueno, ya veis que en las imágenes de las cámaras que se colocan en el morro se ven como sobre todo los dos flaps de arriba, los dos flaps superiores tienen una flexibilidad acojonante, porque volvemos a lo mismo, son elementos tan sumamente esbeltos, porque tienen un espesor tan sumamente pequeño que al final, ante las fuerzas aerodinámicas, pues ceden. Y eso es bueno, realmente, aerodinámicamente es bueno, y también a nivel mecánico, porque hace que sea más difícil romper una pieza flexible que si fuera una pieza mucho más rígida. Y lo que he dibujado ahí son vórtices, vorticidad, además en sentido de las agujas de reloj, en este caso sería el giro, y lo que hace es, de nuevo, otra cosa antiintuitiva. El vórtice va a generar
el vórtice que se va a generar siempre va a ser de la zona de más presión a la zona de menos. Es decir, en este caso la zona de más presión sería el interior de esos perfiles que estáis viendo y la zona de más presión, perdón, de menos presión sería la cara anterior. El tema es que aquí el vórtice va a girar en sentido de las agujas del reloj, pero no va a ir hacia adentro, sino que el vórtice al girar en ese sentido va a salir hacia afuera. Va a dibujar la rueda delantera y va a dibujarla por el lateral, porque va a salir con energía suficiente para hacer eso y limpiarme el flujo de aire muy parado que me genera la rueda delantera. Para eso son estas piececitas que se colocaron aquí, que le prohibieron a Mercedes en el año 2022, o no sé si llegaron a prohibirlo, simplemente advirtió la FIA o algo y Mercedes las quitó, pero Ferrari tomó nota y dijo, ah, pues mira, esto me interesa. Y este año pues la he estado usando. Y al fondo, si os fijáis, hay un... Lo que pasa es que no lo he señalado, se me ha olvidado señalarlo. Es un sensor de temperatura de superficie de neumático. Tiene así como una forma como de lágrima. Esta veis que es como un piloncito, una pequeña, ¿no? Pequeño piloncillo que sujeta un elemento con un forma como de gota, de lágrima. Y ahí unas veces se usa... Bueno, esa pieza en concreto, perdón, que me estoy equivocando, ya estaba metiendo la pata. Esa pieza en concreto es donde el mecánico mete la llave Allen para cambiar la inclinación de los dos flaps superiores. Perdonadme. Hay otra que es igual que esa, que se coloca en la zona del end plate, que es para medir la temperatura de la superficie del neumático delantero. Para monitorizarla. Aquí lo mismo, de nuevo el ejemplo que os he puesto antes. ¿Veis cómo hacen las chispas hacia arriba? ¿Por qué todas esas chispas, hay gran parte de ellas que se quedan abajo? Hombre, estamos hablando de chispas metálicas que pesan bastante, pero el aire tiene suficiente potencia para sacarlo hacia arriba. ¿Por qué lo saca hacia arriba? Porque el flujo de aire tiene mucha presión. Si no tuviera presión, esas chispas no saldrían nunca hacia arriba, sino que saldrían hacia atrás. se irían mucho más abajo y con mucha y mucho más paradas. Sin embargo, estos fondos tienen mucha potencia, el difusor hace que gane mucha presión el aire cuando sale hacia atrás, y una vez que ya ha ganado esa presión, el aire lo tiene más fácil para rellenar, como he dicho antes, ese hueco que ha dejado el coche, que el aire todavía no ha sido capaz de recomponerse, pues ese aire con presión sale y va a rellenar esos huecos. Es también uno de los problemas de estos coches cuando se tratan de seguir el uno al otro, y sobre todo cuantos más aditamentos aerodinámicos tipo generadores de vórtices, etcétera, se van colocando en el coche, más presión se va generando en el aire que sale por detrás y más difícil, más hacia arriba se va yendo ese aire y más difícil es que el coche de detrás encuentre aire para poder generar carga. En una recta eso está muy bien, pero en una curva pues eso está muy mal. Así que esta foto me impresionó por eso, porque se ve perfectamente cómo trabaja un difusor. Repito, el hecho de que todas esas chispas que están saliendo hacia arriba, en la foto se ve perfectamente todas esas chispas que salen hacia arriba y hacia los lados, como un efecto champiñón, es por esa ganancia de presión que tiene el aire en esa zona concreta, esa expansión del flujo que necesita. Aquí en el Ferrari, pues un poquito el tema de las... aquí ya era el pontón ya que cambiaron de ese pontón bañera a un pontón ya con una pista más parecido a Aston Martin. Digo parecido porque no es igual. Y ya quitaron un poco las bañeras, dejaron una excavación bastante más grande en la parte inferior del pontón. Y aquí un ejemplo de cómo usan las famosas branquias para refrigerar, cómo los equipos tapan, dependiendo del circuito, las temperaturas que se esperan, la exigencia a la unidad de potencia, pues tapas unas branquias o destapas todas las branquias o tapas algunas, etcétera. Bueno, pues aquí veis cómo Ferrari tapa con una especie de tapa de... supongo que será de fibra de carbono o Kevlar. Y he señalado también al lado del cockpit la salida de la refrigeración de la electrónica, porque eso es salida de refrigeración de electrónica. Y ese perfilito que se coloca ahí es para lo que os he dibujado, para generar un vórtice que levante un poco ese aire caliente que sale de la electrónica y me lo lleve de nuevo como siempre. El aire caliente siempre quiero sacarlo para arriba, siempre quitarlo del aire, del flujo que me interesa llevar a la parte trasera.
Y esto es unas fotos de un F2 que me parecieron, cuando lo vi, me pareció curioso. Y cuando decidí dibujar un poco cómo sería el perfil sin ese alargamiento, ¿no?, de la cuerda, pues el perfil tendría una cuerda ridícula. Comparado con el plano principal, pues sería un poco ridículo, y sobre todo el DRS del F2 no tendría, con esta forma que le dieron al ala, tendría muy poca potencia, muy poca potencia. Entonces, ¿qué decidieron? Pues tirar tirar por la calle en medio. Pues voy a aumentar la cuerda, aunque sea un alerón que llame la atención porque es feo. Es un poco, no diría chapuza, pero es un poco un trabajo de, bueno, vamos a resolverlo rápido, que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, aumento la cuerda en la parte central bastante, que por eso he señalado con esas flechas rojas. Veis que he puesto ahí ese segmento con las dos flechitas rojas. Y lo que sería si no hubiera puesto ese aditamento, ¿no?, al ala trasera. Tendría una cuerda mucho más pequeña y el DRS sería un desastre. Entonces, bueno, pues le coloco todo eso. Sigo teniendo, seguramente han hecho los cálculos, supongo, vamos, espero. Y habrán visto que la resistencia aerodinámica no va a ser muy alta. En estos coches no interesa que la resistencia aerodinámica sea alta. Eso es un Fórmula 1, eso es otra cosa. Esto no, esto es un Fórmula 2 y aquí no me interesa. Y por otra parte, pues tengo un efecto de DRS mayor. Aquí sí tengo mayor superficie, cuando el ala levante pues voy a perder mucha más carga y por lo tanto voy a conseguir un efecto de DRS mayor. Aquí en esta imagen, que se ve perfectamente, ahí os lo señalo, veis ese alargamiento, y además se ve o se atisba un flap gurney para conseguir algo más de carga. Y me ha llamado la atención también este lateral, que el pontón se queda prácticamente a ras de suelo, cosa que, bueno, reduce la potencia aerodinámica, pero también es más fácil llevar los flujos aerodinámicos laterales. Una forma sencilla, pero sobre todo me llamó la atención en la presentación un poco ese ala trasera, ¿no? Esa chapucilla que hicieron. Pero bueno. Y volviendo a la Fórmula 1, otro detalle. Os dije antes que con el Mercedes, ese mini pontón lo que hacía era que dejaba muy descubierta la rueda trasera. Incluso con un pontón más normal, como veis aquí el de la Alfa Tauri, la rueda trasera sigue estando bastante presente. No tanto, pero sigue estando, y los flujos aerodinámicos van a llegar fácilmente a la rueda trasera y me va a frenar ese flujo de aire y me va a generar resistencia. ¿Y cómo lo evito? Pues de dos maneras. La primera, esa vorticidad que os he señalado en la parte delantera, que es la salida, luego lo veremos en los fondos, es la salida de aire sucio de la parte inferior del fondo, todo lo que no es el Venturi, es decir, sabéis que hay varias pletinas laterales que se colocan a la entrada del fondo, que son curvadas y que salen hacia afuera, hacia los lados del monoplaza, ¿no? Bueno, pues esas pletinas, su trabajo es sacar aire que no me interesa hacia afuera. Entonces aquí genero esa vorticidad, los flujos que se derraman, esos flujos que os señalé hace un rato en el otro coche, en el Alpine, que se derraman por la parte delantera del fondo, van a chocar con esta vorticidad y se van a ir por esta parte interior del fondo, no se me van a salir. Voy a mantenerlos, digamos, como si esto fuera el cauce de un río, voy a mantenerlos por encima del suelo. Y lo que quiero es, en ese agujero que yo he colocado ahí un poco por delante de la rueda trasera, que ese flujo de aire se introduzca en la parte inferior. Pero si antes me has dicho, Jero, que el flujo de aire no quieres que entre en la parte inferior del fondo porque... Sí, efectivamente yo no quiero que entre en la parte inferior del fondo, pero no quiero que entre aquí, donde estoy generando la vorticidad. Pero aquí sí me viene bien, porque si yo introduzco ese aire por la parte inferior, evito que llegue a la rueda trasera, estoy reduciendo resistencia aerodinámica y luego, gracias a esas piezas que llevan la rueda trasera que os enseñé antes, genero la vorticidad necesaria para sacar ese aire hacia atrás y hacia afuera. Y así, todo el aire que viene por el pontón y que va al wing wing no se encuentre con toda esa mandanga. Claro. Así que esos agujeros se practicaron para evitar el porpoising y los equipos descubrieron, Red Bull fue el primero que lo descubrió, oye, que este flujo de aire me sirve para energizar un poco el aire inferior en la zona del difusor, lo que es el difusor ya propiamente dicho, en la pared interior del difusor. Fenómeno, así mantengo la capa límite unida y no tengo puntos de remanso, que es lo que hace Red Bull mejor que nadie, repito. Genial. Este es el de Aston Martin,
el famoso fondo de, sí, el del AMR23. Como veis es bastante diferente al del McLaren que os he enseñado antes, sobre todo en un detalle, en la esquina superior este fondo parece como mucho más cuadrado, más zacote. El del McLaren era más redondito. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque Aston Martin tiene más estrecha la zona de aquí de la caja cambios, la intentó compactar un poco más. McLaren la tiene un poco más ancha y entonces compensas una cosa con la otra. McLaren quiere una expansión del flujo, no necesita, mejor dicho, una expansión del flujo tan bruta en esa zona de la esquina y Aston Martin sí la necesita. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues una forma mucho más agresiva para que el aire de repente ¡buah!, se forme un flujo turbulento que salga hacia arriba y hacia los lados. Ya os digo, siempre, siempre, siempre lo que quiera es que salga hacia arriba y hacia los lados. Y que gane presión para poder salir hacia arriba, precisamente. El Venturi, diferente. Os lo he señalado allí delante. Es un poco diferente al del McLaren. No es más ancho. Los Venturi se tratan de hacer lo más estrechos posible siempre. Pero sí es diferente lo que es la zona de expansión del flujo. En el Aston Martin están mucho más marcadas esas dos zonas de expansión diferentes que hay en los canales inferiores. En el caso del McLaren era como un, digamos, como un flujo más continuo. En el caso del Aston Martin sí hay dos zonas bastante separadas. Aston Martin quiere más carga bruta, McLaren quiere algo más de eficiencia, aunque al final los dos generan mucha resistencia aerodinámica. McLaren porque todo el flujo agua arriba del coche, la verdad es que genera mucha carga, pero también genera resistencia. Y en el caso de Aston Martin porque su fondo, el hecho de usar esos canales, como he enseñado al principio, esos toboganes, hace que tenga que hacer la expansión en esta parte inferior de una manera diferente, un poco más bruta, ¿no? Y entonces sí, generas mucha carga, pero ojo, amigo, que tienes un coche menos equilibrado aerodinámicamente. Aquí en el Mercedes, de nuevo vuelvo a dibujar lo mismo. Esos flujos que se derraman, ¿veis? Se van a encontrar con esa vorticidad que se hace a propósito, que sale de toda la zona inferior. Y voy a intentar mantener el flujo que viene por esa parte del suelo, mantenerlo dentro, para que no llegue a la rueda trasera. Y luego con el agujero que pongo en el fondo, el que os he enseñado antes en el Alfa Tauri, en todos los coches tienen, unos tienen una forma, otros tienen otra. Introduzco ese aire para que no llegue a esa rueda trasera o reducir, por lo menos al final algo de aire va a llegar, pero bueno, si puedo reducir la cantidad mejor. Y por otra parte, pues esa protuberancia que estáis viendo ahí, que os la he señalado, es simplemente porque la gente piensa muchas veces, dice, bueno, pues eso será una forma aerodinámica, tal. No, en este caso concreto es una necesidad. Básicamente es el tubo de protección antiimpacto lateral. Hay dos tubos laterales por cada coche, uno en la parte superior donde va más o menos el espejo un poco más abajo y otro en la parte inferior donde está en el suelo. Veréis que todos los coches, todos absolutamente, tienen en la parte inferior alguna protuberancia. Unos han buscado una forma más redonda, otros buscan una forma más agresiva, depende de lo que les interesa a cada uno. Pero siempre, siempre, siempre vais a ver ese bulbo, ese bulto, pues es el SIPS, que se llama en inglés. Side Impact Protection System. Y bueno, es interesante ver los diferentes coches. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Aquí es donde realmente está donde radica una de las claves de estos coches. Lo que os estoy señalando es que en el círculo es la quilla del monoplaza, que ahora ya no hay una bandeja del T como tal, como había anteriormente, no es necesario. De hecho, sería contraproducente. Y bueno, en el centro he señalado la refrigeración de la electrónica. Generalmente se coloca ahí, la mayoría de coches, cada uno luego tiene sus particularidades, pero la inmensa mayoría de coches tiene ahí la refrigeración de la electrónica. Y luego tenemos toda la alimentación del canal inferior. En azul os he señalado donde realmente el aire que yo voy a usar, ese es el aire que yo voy a usar a expandir en la parte inferior de mi monoplaza y lo voy a llevar al difusor. Y en rojo he señalado el aire que yo no quiero usar y que voy a sacar hacia la parte lateral. Hacia, vamos a poner la foto anterior, hacia esa zona donde se genera esa vorticidad. Por ahí es por donde va a salir ese aire sucio. Y por eso quiero generar esa vorticidad, para sacarlo. Entonces, el área azul es donde yo quiero generar mi Venturi. Donde voy a estrechar realmente el flujo de aire y donde voy a introducir la mayor cantidad de aire posible, pero
que vaya lo más energizado posible. Entonces, como os he dicho al principio, que yo lo que quiero asegurar es con el ala delantera que el flujo de aire que viaja por la parte interior de mi monoplaza, lo que es el morro del monoplaza y hacia la quilla, vaya lo más laminar posible, en un régimen lo más laminar posible, es decir, que sea un flujo muy ordenado y con energía suficiente. Ya me encargaré en el Venturi, ya me encargaré de que ese flujo gane la energía que necesito. No me importa que llegue con un poco menos de energía, lo que sí quiero es que llegue muy ordenado, para no tener problemas. Dime, Charlie. Uy, no te escucho, Charlie. El tema del Venturi. Yo quiero que el aire llegue lo más ordenado posible a esa zona inferior. El problema es que yo tengo mi rueda delantera y todo lo que es las suspensiones que me van a enturbiar un poco ese aire y entonces parte del aire que va a llegar a la alimentación al fondo, pues va a llegar un aire un poco más sucio, ¿no? Y entonces para eso coloco esas strakes que se llaman en inglés, que son esas pletinas curvadas que veis ahí a la entrada, que las he señalado en rojo. Y la forma también de la entrada del fondo es como de un ala un poquito como de una ala invertida, ¿no? Precisamente para energizar un poco el flujo. El tema es que solo me interesa el área interior, lo que es el área que está dibujada en azul. El área en rojo es aire que yo voy a sacar y que esas pletinas que tienen esa curvatura, precisamente no es baladí esa curvatura, es para generar vorticidad en la punta, en la parte inferior y que el aire salga de una manera más sencilla. Y poder reducir un poco los peligros de introducir aire sucio en la parte inferior del monoplaza. Entonces, es un poco... Es sencillo, teóricamente es bastante sencillo. Hacerlo competitivo es lo complejo. Y es por lo que los equipos buscan geometrías muy diferentes entre sí. Al final te das cuenta de que hay mucha diferencia entre uno y otro. Y es precisamente por eso. Puede que te interese, dependiendo del diseño de tu monoplaza, puede que te interese un Venturi más potente en un momento determinado. Otros monoplazas no les interesa que el Venturi sea tan potente, etcétera, etcétera. Ya depende de cada uno, ¿no? En este caso, en el del Alfa Tauri, tenemos una entrada de Venturi más o menos estándar, por lo que he estado observando en otros coches. Hay coches que esto es bastante más estrecho, hay otros que son un pelín más anchos. El Alfa Tauri está en esa media. Y lo que os he señalado arriba son las suspensiones, el triángulo inferior, que lo veis ahí justo delante de la entrada del fondo. El tirante que está señalado con línea discontinua, el tirante de la suspensión. Y el triángulo... bueno, la barra que está justo más adelante en la foto, ahí es donde está el mecanismo de dirección del coche. Y luego después tenemos el triángulo superior, que ahí solo se ve una barra del triángulo superior. La otra está mucho más adelantada porque interesa también a nivel aerodinámico. Aquí el tema es este fondo. Un segundillo que lo compruebo. Vale, este también es del Alfa Tauri, del AT04. Y utiliza el mismo diseño interior que el Red Bull RB18. Vemos esos escaloncitos de los que he hablado antes, esa estrechez luego en la zona de la caja de cambio. Y esos escaloncitos es para energizar la capa límite, lo que es el flujo que viaja justo por esas paredes y que salga de una manera más fácil y no me forme puntos de remanso. Luego veis el tallado del interior del difusor, veis como aquí hay como una especie de protuberancia en la parte inferior, en la parte interior, mejor dicho, de las paredes. Bueno, cada uno, repito, hace una forma diferente en función. Esos son ya optimizaciones, ¿no? Para que no haya esos puntos de remanso que os he dicho que son muy perniciosos. ¿Veis dónde está el Venturi? Os lo señalo allí en la parte delantera. Es también diferente al de Aston Martin y al del McLaren. Y luego aquí volvemos a una cosa parecida al McLaren, ¿no? Una expansión como un poco más suave. No hay... Es más difícil discernir dónde está la primera parte de la expansión y la segunda. En el Aston Martin era como más bruto. Había como dos escalones muy diferenciados. Aquí no. Aquí es todo más suave. ¿Qué pasa? Pues que genera menos carga, va a tener menos potencia aerodinámica, pero también va a ser algo más eficiente. Si consigue optimizarlo, repito, todo al final, todo esto que voy explicando es teoría pura y dura. Luego después la pista es la que determina si eso funciona o no funciona. Y aquí de nuevo lo mismo, veis, os señalo en rojo los strakes, que son esas pletinas laterales, esa es una de ellas, que
que sacan ese aire sucio. Y veis a dónde apunta. A estos generadores, bueno, esta pletina lateral, ¿no? Del fondo, que se coloca por aquí para que genere cierta vorticidad y mantenga el flujo de aire que viaja por la parte superior del fondo, lo mantenga metido en ese canal que es donde me interesa, por debajo del pontón, y no que se salga y se me vaya, porque yo ese aire sí quiero aprovecharlo. El que no quiero aprovechar es el que saca esta pletina. Esto también es del Alfa Tauri, en la parte inferior del Alfa Tauri. Ahí en esa zona suelen ser bastante parecidos los coches. Y aquí viene otro meollo de la cuestión. A ver, un segundillo que os lo miro. Esta es la 23. Esta es la quilla y entrada del Alpine. Este es el Alpine. Aquí me equivoqué al dibujar la vorticidad. El azul oscuro no es. Sería el azul claro. Es decir, el sentido de giro en el azul claro es en sentido contrario a las agujas del reloj y se mantiene en la parte interna de la quilla. Y a la derecha sería al revés de como lo he dibujado, sería en sentido de las agujas del reloj y se mantendría lo mismo, en la parte interna de la quilla. Aquí veis que está dividido hay como una división arriba, como una especie de corte, precisamente para generar esa vorticidad. Y luego tenemos dos áreas diferenciadas para poder usar esa vorticidad precisamente en ese Venturi. A ver, las fotos están tomadas ciertamente con ángulos distintos, es verdad que es difícil opinar, pero creo que aquí concretamente el Alpine tiene una entrada del Venturi un poco más estrecha que la del Alfa Tauri. Eso no significa que el Venturi del Alpine sea más potente que el del Alfa Tauri, porque luego después el del Alfa Tauri habría que ver por dentro, una vez que ya introduces el aire, a ver si estrecha más o no estrecha más. Puede que el Alpine haga el Venturi justo a la entrada y otros coches lo hagan un poquito más adentro. Depende de donde te interese que haga ese Venturi. Básicamente por un motivo. Dónde tienes el centro de gravedad de tu vehículo y dónde quieres tener el centro de presiones aerodinámico del vehículo. Y la colocación de ese Venturi va a hacer que el centro de presiones cambie. O se vaya más a la parte delantera de tu coche o se vaya más a la parte trasera. Y es muy importante porque eso va a hacer que el coche sea más subvirador, más sobrevirador o más neutro. En parte, ¿no? Luego después están los reglajes de suspensión, etcétera, etcétera. Pero en parte va a ser por eso. Y de momento, pues, ¿qué hora es ya? Sí, son las 8:30. De momento ya creo que por aquí lo vamos a dejar porque tengo bastantes más imágenes. Pero creo que ya os he volado la cabeza lo suficiente como para que estéis ya pensando en vorticidades, en presiones, en gradientes, etcétera, etcétera. Y nada, creo que lo vamos a cortar aquí, porque más o menos es la mitad de las fotografías que tenía preparadas. Y lo dicho, si tenéis alguna cuestión, alguna duda que plantear por el chat antes de que ya despida esta transmisión. Y no sé si Charlie ha recuperado el micro o no lo hemos recuperado. No. Pues ya está. Es una verdadera lástima. Pero bueno. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Y encantado de que hayáis pasado por aquí, de explicaros todas estas cositas que a mí me encantan. Y siento lo de Charlie, lo del micro, no sé lo que ha pasado, luego ya habrá que revisarlo.